Saludos y bendiciones, amados hermanos y amigos. Les saluda el pastor Ronnie Lemus desde acá de los estudios de Maná del Cielo en la ciudad de Pasadena. Es para mí un gran gozo el poder llegar a ti donde quiera que te encuentres. Y damos gracias al Señor por nuestro primer programa aquí en este canal. Nuestro deseo y propósito es de que el Señor llegue a tu vida y que puedas conocerle como tu Señor, como tu Salvador. Y que todo hermano y hermana que nos sintoniza también, que podamos crecer espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador Cristo Jesús. Espero que tú seas parte de esta programación y de nuestro programa en especial, porque queremos bendecir tu vida. Si deseas alguna información acerca de este ministerio, tú puedes contactarnos al teléfono 661-942-0101. Y si vives acá en el área de Los Ángeles o en el Valle del Antílope o la comunidad de ahí del Valle de San Fernando o Santa Clarita, te invitamos a que nos visites. Nuestra congregación está ubicada en el 45313 Beach Avenue, Lancaster, California, 93534. La calle Beach está a un bloque al oeste de la Sierra Highway y un bloque al sur por la avenida I Latina. Y será un gusto para nosotros tenerte en nuestros servicios. Tenemos 3 servicios generales durante la semana, los días domingos a las 11 de la mañana, nuestro servicio evangelístico, los viernes a las 7:30, los martes a las 7 de la tarde. También tenemos servicios especiales para los caballeros, para las damas y para los jóvenes. Y será un gusto para nosotros que seas parte de la búsqueda de Dios, que es tan esencial, ¿verdad?, en estos tiempos. Tenemos también un seminario de alabanza programado para el sábado 9 de julio, desde las 9 de la mañana en adelante, y nos gustaría que participaras con nosotros. Es completamente gratis. Queremos bendecir tu vida. Pues quisiera aprovechar el tiempo para compartir algo precioso de la palabra de Dios. Y si tienes por ahí alguna forma de acercarte a la palabra de Dios, tienes tu Biblia, la puedes abrir en Isaías capítulo 62, versículos 6 al 8, que es la porción que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que sea el lema de este programa que se llama Luz a las Naciones. Y estaremos saliendo con la ayuda del Señor de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, horario del Pacífico, de acá, de la linda ciudad de Pasadena, en California, Estados Unidos. Y nos gustaría que seas parte de este programa. Ayúdanos orando, pidiéndole al Señor para que Él se glorifique y que todo lo que presentemos sea en la aprobación de Dios y de bendición para tu vida. Aquí en Isaías capítulo 62, versículo 6 dice: Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. De ahí nace ese nombre, ¿verdad?, de este programa de televisión y de radio también, ya que el Señor nos está abriendo puertas para poder salir en otras estaciones acá en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también. Dios es bueno y se ha glorificado en nuestras vidas y deseamos compartir lo que el Señor nos ha dado. Como dice la palabra, de gracia recibiste, dad de gracias. La iglesia de Cristo y cada creyente, cada siervo tiene un compromiso de predicar el evangelio como el Señor nos mandó allá en San Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También nos dice allá en Mateo 28:19, y les dijo: id por todas las naciones y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son esas 2 porciones que se entienden como la gran comisión de la iglesia de Cristo. Y nuestro deseo es serle fieles al Señor en ese compromiso. Y lo hacemos con todo amor, con toda gratitud
sabiendo de que los tiempos que estamos viviendo se caracterizan porque hay mucha violencia, mucha maldad, mucha inmoralidad, y nosotros pues necesitamos ser la luz para que en medio de las tinieblas podamos resplandecer y que muchas vidas puedan ver la luz de Cristo Jesús en nosotros. Nos dice en esta porción que tomamos, nos muestra cómo Dios desea revelarse al hombre. Aquí dice, yo soy el Señor. Y en el versículo 8 dice, yo soy el Señor, este es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Desde el principio Dios se manifestó al hombre. La palabra del Señor nos dice en Génesis que Dios descendía a hablar con aquel primer hombre que Él había creado a su imagen, a su semejanza, llamado Adán, y Dios conversaba con el hombre. Lamentablemente, después que el hombre fue engañado por el pecado, hubo un distanciamiento, porque Dios, que es un Dios santo, y el hombre ya en una condición de pecador, ya no se podía tener esa comunión. Y la comunión pues fue afectada. Pero nos dice la palabra que el Señor siguió buscando cómo acercarse al hombre. Y nos dice que el Señor se le reveló a un hombre llamado Abraham. En Génesis 15, 17, el Señor le dice a Abraham, yo soy el Señor que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Abraham obtuvo una revelación directa de parte de Dios. Su vida fue transformada, su genealogía fue transformada. Él vino a ser el padre de la nación israelita, pero también simbólicamente y espiritualmente hablando, Él vino a ser padre también de aquellos que tenemos la fe de Cristo Jesús, que vino de la simiente de Abraham. Allá en Éxodo capítulo 3, versículo 6, nos dice que el Señor también se manifiesta a Moisés cuando Moisés vio la visión de la zarza que ardía y que no se consumía. Él dijo, iré, voy a ver por qué la zarza no se consume. Y cuando se acercaba, el Señor lo llamó desde la zarza y le dice en Éxodo 3:6, yo soy el Señor, Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Dios se reveló a Moisés y Moisés vino a ser el mediador del pacto de Dios con su pueblo Israel. Dice la palabra que el Señor les dio leyes por medio de Moisés, que Él se las explicó al pueblo, de que Dios quería, ¿verdad?, que ellos obedecieran al Señor, ¿verdad?, y que pudieran tener esta comunión por medio de sacrificios que el Señor les pedía. Nos dice también de que el Señor se revela a toda una nación, a Israel en especial, en Números 15:41. El Señor le dice al pueblo, yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Ahí podemos ver de que el Señor se manifiesta a ellos con el deseo de que ellos le reciban como su Dios, como su Señor. El Señor quería cuidar de ellos y glorificarse a todas las demás naciones a través de Israel. Lamentablemente el pueblo de Israel no fue el ejemplo, no fue el medio, el vehículo que Dios deseaba usar para bendecir a todas las naciones. Entonces nos dice la palabra de que en el Nuevo Testamento Dios mismo decidió venir a la tierra. Nos dice allá en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza,
y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La revelación más cercana, más íntima, más profunda, más completa de Dios que el hombre pueda tener es a través de Cristo Jesús. Nos dice allá en San Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Dios mismo entró en un cuerpo, nació de una virgen llamada María, creció en su pueblo y fue parte de la cultura, fue parte de aquella generación. Nos dice la palabra de que él creció en Nazaret, por eso le llamaban Jesús Nazareno. Nos dice la palabra de que él acostumbraba ir a la sinagoga y a estudiar la palabra, porque él pues vino a ser un ejemplo para nosotros que hemos creído en él. Se bautizó no porque necesitara bautizarse, porque no había nada de qué arrepentirse en él, porque no había pecado en él, pero todo lo hizo para darnos a nosotros un ejemplo, y a través de ese cuerpo que él recibió de Dios, nos dice la palabra que él llevó nuestros pecados en su cuerpo, llevó nuestras enfermedades, nuestra condenación, nuestras maldades. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. La palabra del Señor nos dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, únicamente en Cristo Jesús. Nos dice la palabra también en Primera de Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que se entregó por nosotros. Dios mismo se manifestó a la humanidad, tomó un cuerpo semejante al nuestro, experimentó la fatiga, el cansancio, experimentó las frustraciones que nosotros experimentamos cuando vemos las injusticias, los atropellos, las maldades. Nos dice la palabra de que Jesús, estando en ese cuerpo, él ayudó a muchísimas personas porque el poder de Dios estaba sobre de él. El Espíritu le ungió, le habilitó, le empoderó, le capacitó para que él pudiera sanar la enfermedad, para que él pudiera liberar al que estaba oprimido y sacar de las cárceles oscuras, de las cárceles que era imposible salir de ellas. El Señor vino a romper las cadenas, quebrar los yugos y a dar libertad. Y la palabra del Señor nos dice de que todo aquel que crea en Cristo Jesús, el que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que confíe en Cristo Jesús va a estar en una relación completa con Dios, ya que a Dios Padre se conoce a través de Cristo Jesús. Y la palabra del Señor nos hace ver de que es por medio de Cristo Jesús que tenemos entrada al Padre Celestial para adorarle, para orar, para ser bendecidos por medio de Cristo Jesús, ya que Él es el instrumento para nosotros. Él es el mediador para nosotros, para que podamos acercarnos a Él. Y por medio de Cristo Jesús, conocer a Dios, nuestro Padre. Fue el Señor Jesús que nos enseñó cómo debemos orar. Ya no como se oraba en el antiguo pacto, con mucha formalidad, con mucho temor. No quiere decir de que Dios haya cambiado. Dios sigue siendo el mismo y Él siempre es santo. Pero nos dice la palabra de que Dios, por medio de Cristo Jesús, se acercó más al hombre y que Él desea que nosotros nos acerquemos en un nivel de confianza, de intimidad, y que podamos orar a Él y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, y bendecir su nombre y recibir su voluntad sobre nuestras vidas. Cristo Jesús nos muestra algo nuevo de Dios, algo distinto de Dios en el Nuevo Testamento, porque Cristo Jesús nos muestra, ¿verdad?, las vías o los niveles en que el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Cristo Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy
el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, el que entre por mí entrará y saldrá y hallará pasto. Nos habla de la relación que podemos tener con nuestro Dios y con nuestro pastor supremo, Cristo Jesús. Cristo Jesús también dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nos habla de que nosotros hemos sido injertados en la vid verdadera que es Cristo para que podamos dar fruto que agrade a Dios y así demostrar, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Cristo Jesús también dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Es ese pan, Cristo Jesús, es el que nos sostiene, es el que nos da esa vida. En Cristo Jesús podemos tener una completa esperanza al saber de que nuestra vida va a estar segura en Cristo Jesús, porque Él es el que cuida de nosotros. Cuando alguien conoce a Cristo, conoce al Padre. Fue precisamente la revelación que el Señor les confirmó a sus discípulos allá en San Juan capítulo 14, cuando Felipe le pregunta al Señor y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le respondió a Felipe, pero que también ahí estaban los demás discípulos, los apóstoles escuchando, y le dijo, Felipe, tanto tiempo que he estado contigo y no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otra porción nos dice, el Padre y yo uno somos. Entonces la porción de Isaías, capítulo 62, versículo 1 dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado. El Señor llama por medio de Cristo Jesús al hombre al arrepentimiento. Nos dice la palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos o fueren negros, van a ser blancos, porque la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos. El Señor llama al pecador a que se arrepienta, porque la palabra del Señor nos dice de que aquel que no conozca a Dios ahora, por medio de Cristo Jesús, lamentablemente un día lo va a conocer, pero que lo va a conocer como el juez, porque nos dice la palabra que después de que termine toda esta, todo este plan, la vida aquí en la tierra, nos dice la palabra de que cada hombre va a ser juzgado por sus hechos, sean buenos o malos, y nadie puede salvarse por las buenas obras que haga. Las obras que el hombre puede hacer le cuentan de alguna forma, pero no le van a contar para ser salvos, porque nadie puede adquirir la salvación por sí mismo. Si el hombre pudiera comprar la salvación, entonces ¿para qué murió Cristo Jesús? Y fue precisamente la oración del Señor en el monte Getsemaní, cuando Él estaba en agonía, suplicando al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y nos dice la palabra de que no hubo una respuesta para Él, porque no había un plan B, no había otra alternativa. La única forma en que el hombre podía ser salvo es a través de Cristo Jesús, para que Él fuera a la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados. Ese es el Cristo que te presentamos en este día, en este tiempo, ¿verdad? Estamos alrededor del mundo y no sabemos en qué situación estés o de qué tiempo sea por allá, y queremos llevar esta palabra de bendición para tu vida, diciéndote que Cristo Jesús desea que le conozcas, porque tu futuro eterno va a depender de cuánto conoces a Dios, de cuánto conoces a Cristo Jesús. Hay una porción en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. A veces hay personas que se jactan, yo conozco al funcionario tal, yo conozco al banquero tal, yo conozco al dueño de esto, de lo otro, yo conozco al artista, a la actriz fulana de tal, ¿verdad? Se jactan de conocer a algún funcionario público, algún ejecutivo de alguna empresa, algún deportista destacado.
y hasta muestran sus autógrafos. Tengo una playera autografiada por este jugador. Tengo una fotografía autografiada por esta actriz. Y ellos se jactan de conocer a personajes de esta vida. Pero no hay nada más importante que conocer al verdadero y único Dios, al verdadero y único Salvador, que es Cristo Jesús. El día que tú conozcas a Cristo Jesús, realmente vas a sentir una profunda satisfacción, porque lo mejor que el hombre puede hacer en esta tierra es conocer a Cristo, porque tu futuro en esta vida y en la eternidad depende de cuánto conoces a Cristo Jesús. Tu relación con Dios depende de cuánto conoces a Cristo Jesús. Si le conoces como tu Salvador, vas a caminar con toda tranquilidad en esta tierra. No te va a importar los peligros, los accidentes que puedan ocurrir, porque sabes que tu vida está segura. Sabes de que si dejas de existir en esta tierra, vas a despertar en la presencia del Señor mismo. Sabes que el Señor cuida, que Él vela por tu vida. Si conoces a Cristo Jesús y lo has recibido como tu amigo, puedes expresarte con Él y buscarle en cualquier momento. Si conoces a Cristo Jesús como tu hermano mayor, como aquel que está para velar por ti, vas a disfrutar de una buena vida, porque el Señor se va a encargar de dar a tu vida mayor revelación en la medida que le busques. Como dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas profundas, misterios, secretos, cosas que hombre alguno no conoce. Las podemos conocer a través de buscar a Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, por medio de la palabra. Si quieres conocer más a Dios, ora a Él, pídele a Él en oración que Él se manifieste a tu vida. Si quieres conocer a Dios, lee la palabra. La palabra va a ser una lámpara que te muestre el camino a conocer a Dios. Si quieres conocer a Dios, entonces esfuérzate por vivir una vida que le agrade a Él, y vas a conocerle más, porque Él va a ser tu compañero, como nos dice la palabra de un hombre llamado Enoc, que caminó con Dios y que desapareció porque Dios se lo llevó a su presencia. Tu futuro eterno depende de la relación que tengas con Cristo Jesús en esta tierra. No te olvides de eso. Y estamos hablando generalmente, no solamente aquel que todavía no conoce a Cristo como su Señor o su Salvador, pero también aquellos creyentes, aquellos hermanos, aquellos consiervos también. Tu relación con Dios depende de cuánto conoces a Cristo Jesús. Porque cuando conocemos al Señor, podemos acercarnos a Él con toda confianza, como nos dice allá en Hebreos capítulo 10. Dice que puesto que tenemos la invitación para entrar al lugar santísimo por medio de Cristo Jesús, dice la palabra que entremos y que tengamos esa comunión con Él. Entonces, aquellas personas que tenemos la dicha, que tenemos la bendición de tener esa revelación de Dios, disfrutemos de esa relación y compartámosla con otros. Y crezcamos en esa revelación que el Señor nos ofrece. En Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Allá en el libro de Oseas nos dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿verdad? Pero ahora nosotros podemos conocerle más, buscando más de Él, pidiéndole a Él que Él se revele a nuestras vidas, que Él nos muestre el camino que nosotros debemos de seguir, para que al final de esta historia, al final de este tiempo aquí en la tierra, nosotros podamos estar directamente en la presencia del Señor, acompañados de aquellas multitudes de creyentes, de siervos que como nosotros hemos creído a Cristo Jesús, que hemos abierto nuestro corazón y que cada día
le estamos conociendo, porque Él se revela en nuestras vidas a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Cada vez que nosotros nos acercamos a Él para adorarle, le conocemos más. Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca para compartir a otros el buen mensaje de salvación, le conocemos más al Señor. Y el Señor desea que nosotros seamos buenos representantes de Cristo Jesús. Así como tú introduces a algún conocido, algún amigo y lo presentas, le presento a fulano de tal, le presento, mire, él aquí, allá. Así nosotros hablemos a otros. Presenta a Cristo Jesús. Háblale de Cristo Jesús a tu familiar, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Háblale de que Cristo Jesús desea conocerlo y que Cristo Jesús desea ser parte fundamental de su vida. El tiempo se nos está terminando y quisiera aprovecharlo para poder bendecir tu vida, para orar al Señor, para que tú puedas conocerle a Él a un mayor nivel. No tanto con un conocimiento superficial, sino con un conocimiento íntimo. Como Job, al principio de la prueba, él estaba confundido. ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí mis hijos? ¿Por qué perdí mis propiedades? Al final, en Job 42, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El Señor desea que tú puedas tener esa experiencia visual y que le veas con los ojos del Espíritu. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo que me has permitido para compartir tu palabra. Espero, Señor, que tu presencia, tu palabra se glorifique en toda la audiencia, Señor. Enviamos una palabra de bendición para todos aquellos que están sintonizándonos. Enviamos una palabra de poder que los libere de cualquier enfermedad, de cualquier achaque del enemigo. Tu palabra nos dice que Cristo Jesús desea resplandecer en cada corazón. Quita toda ceguera, Señor, espiritual. Quita toda administración de oscuridad y de las tinieblas a esas vidas. Y que todas las vidas puedan ver a la luz de Cristo Jesús, a la cual tú nos has llamado. Y permítenos, Señor, que como tus siervos, como tus creyentes, podamos ser luz e iluminar a todos, Señor, para que todos puedan conocer a Cristo Jesús. Te amamos, bendecimos tu vida y esperamos contar con tu sintonía en otra ocasión.